Esto es Charlas Fiscales y de Negocios, donde los impuestos, la empresa y la vida se escuchan distinto. Con amor, conciencia e ímpetu. Soy Juan José Galván, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Tu amigo Juan José Galván González te saluda y te da la más cordial bienvenida a este episodio de podcast sobre un tema que me parece interesante comenzar a reflexionar. Es un tema que, en mi opinión, va a ser uno de los debates más importantes de los próximos años en materia fiscal. Aparentemente un tema que está ahí, que no se ha aplicado, pero que sin duda tiene o denota un carácter de contingencia importante. La relación entre el beneficiario controlador, la jurisprudencia de fecha cierta y el nuevo artículo 115 ter del Código Fiscal de la Federación. Incluso este artículo lo he mencionado mucho en cursos sobre la importancia que debe tener ahora el cuidado de un asesor, de un contribuyente, en la información que presenta ante las autoridades fiscales. Información que debe de existir, información que debe de ser real, no falsa. Es precisamente estos temas. Y es que yo no creo, voy a empezar por esta parte, yo no creo que la jurisprudencia de fecha cierta, aquella que se publicó en 2019 en el Semanario Judicial de la Federación, no creo que esa jurisprudencia de fecha cierta aplique de manera automática al expediente de beneficiario controlador. Y es que hoy en día la duda natural y el comentario natural es decir, todo tiene que tener fecha cierta. Y no precisamente. Una de las cuestiones que se ha escuchado precisamente a partir de esta jurisprudencia segunda diagonal J 161 diagonal 2019 de la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que prácticamente todo documento privado tiene que tener fecha cierta. Cuando nace beneficiario controlador en el año 2022, parecería que esta obligación también tendría que cubrir este requisito. Porque dice la jurisprudencia, en las facultades de comprobación, cuando un documento privado se ha presentado a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, es ahí donde nos brincaba en automático al artículo 42, fracciones 12ª y 13ª del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente la facultad de la autoridad para revisar estas cuestiones relacionadas con beneficiario controlador. Sin embargo, analizando cuidadosamente el texto de la jurisprudencia, encontramos algo interesante. La Corte señala que la fecha cierta es exigible respecto de documentos privados que los contribuyentes deben conservar para demostrar, y esta parte es importantísima, la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Y es que el beneficiario controlador, la obligación relacionada con el beneficiario controlador, que como comentábamos, entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, establece la obligación para, fíjense todo el catálogo de personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Información que, según la resolución miscelánea fiscal, es la que deben de tener todas estas personas. Y por ahí
Tenemos un episodio aquí en el podcast donde desarrollamos con más claridad todos estos temas, pero entre otra información, pues está que el acta de nacimiento del beneficiario controlador, de su cónyuge, información como actas de asamblea donde se acredite el día o la fecha en que fue o adquirió esa condición de beneficiario controlador, país de origen y nacionalidad, sexo, CURP, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, en fin, una serie de cuestiones que marca la regla 2.8.1.22 de la resolución miscelánea fiscal para este 2026. Y la definición de lo que es beneficiario controlador, pues nos la da el 32B Quater, directamente o por medio, es beneficiario controlador, persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Es quien directamente obtiene el beneficio. También ejerce el control, otro supuesto, ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. ¿A través de cuáles situaciones o supuestos? Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15%, o bien puedan dirigir directa o indirectamente la administración, estrategia o principales políticas de la persona moral. Identificar al beneficiario controlador. La primera duda importante en relación a esta jurisprudencia de la fecha cierta. ¿Realmente un expediente de beneficiario controlador tiene la naturaleza de ser adquisición de un bien, realización de un contrato, una operación que incida en sus actividades fiscales? Yo considero que no, porque cuando hablamos de beneficiario controlador no estamos acreditando una compraventa, no estamos en un arrendamiento, no estamos acreditando una inversión, no estamos acreditando una deducción, tampoco una operación específica. Lo que sí estamos acreditando es algo completamente distinto. Estamos acreditando una condición jurídica. Estamos acreditando una estructura de propiedad. Estamos acreditando una estructura de control. Estamos acreditando una obligación de transparencia fiscal. Y esa diferencia es fundamental tenerla. El artículo 32B no obliga a demostrar una operación. Obliga a identificar, obtener, conservar y proporcionar información fidedigna, completa y actualizada respecto a estos beneficiarios controladores. De aquí nos remitimos al tema de resolución miscelánea fiscal, a esta regla que les acabo de comentar. La ley, el código en este caso y la resolución miscelánea fiscal exigen implementar procedimientos de control interno documentados para identificar, verificar, validar, conservar y actualizar dicha información. Esta obligación nace de la ley, no de una operación, no de un contrato, no de una adquisición de bienes, sino de una obligación autónoma de cumplimiento. Y precisamente por esto considero que existen argumentos jurídicos sólidos para sostener que la jurisprudencia de fecha cierta no resulta aplicable de manera directa al expediente de beneficiario controlador. Pero, ante una interpretación radical por parte de la autoridad y radical por parte de las autoridades judiciales, jurisdiccionales, bien podría estar ahí. Honestamente, no veo, y económicamente y pensando de manera razonable, no veo necesario tener que ir a protocolizar cada acto, cada expediente de beneficiario controlador. Si da el recurso, pues bueno, adelante. Sin embargo, dejando de lado este tema de la fecha cierta, quiero llevarlo hacia otro punto.
Aunque la jurisprudencia pudiera no aplicar literalmente, eso no significa que no haya riesgo. Vamos a voltear a ver este análisis hacia el nuevo artículo 115 ter del Código Fiscal de la Federación. Y este artículo establece sanciones de 3 a 6 años de prisión para quien, a sabiendas, declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada dentro de cualquier procedimiento regulado por el Código Fiscal. Y aquí hay algo importante para observar. El 115 ter no habla de fecha cierta, no menciona contratos, no habla de adquisición de bienes, no menciona operaciones. Lo que sanciona es la falsedad. Y aquí es donde debería existir la preocupación. Imaginemos una empresa que nunca implementó procedimientos de control interno, nunca identificó formalmente a sus beneficiarios controladores, nunca documentó actualizaciones, nunca conservó evidencia de seguimiento y año después recibió un requerimiento del SAT. ¿Qué sucede si en ese momento decide elaborar todo el expediente? Desde mi punto de vista, tendríamos que partir de dos escenarios. Primero, la empresa reconoce que está regularizando una situación que no había atendido. Reconoce que la documentación fue generada recientemente. Reconoce que existe incumplimiento. Y aquí, en donde quedaría, que no es tema menor, es estar frente a infracciones administrativas, multas e incluso contingencias importantes. Las multas están bravísimas, de 1.6 millones hasta 2.2 millones por no identificar. Ya luego bajan un poquito en el tema de la actualización. Pero el segundo escenario es el más preocupante. La empresa genera la documentación durante la revisión y para evitar la multa afirma que esos documentos existían desde años atrás. Afirma que los procedimientos operaban desde 2022, 23, 24. Afirma que la identificación se efectuó oportunamente, cuando en realidad pues lo hizo en el momento en que se lo requirieron. Y es aquí precisamente donde deja la discusión de girar alrededor de la fecha cierta. El problema ya no es la falta de fecha cierta, el problema es la posible falsedad en la declaración de los hechos que se pretenden acreditar. Y hoy porque tratamos beneficiario controlador, pero también en cualquier otro procedimiento de fiscalización. Por eso considero que el verdadero mensaje para los contribuyentes no es salir corriendo a protocolizar expedientes, tampoco convertir cada documento en escritura pública. El verdadero mensaje es otro. La autoridad espera encontrar evidencia de cumplimiento real, evidencia de procedimientos, evidencia de actualizaciones, evidencia de seguimiento, evidencia de que el sistema existía antes de la revisión. Porque hablar de beneficiario controlador no es solo hablar de una carpeta, de un archivo, no es solo hablar de un conjunto de formatos, es un sistema de cumplimiento continuo. Y ese sistema debe demostrarse con documentación consistente, razonable y congruente con la historia corporativa de la organización. Y antes de concluir, vamos a escuchar esto que está muy interesante. Estás escuchando charlas fiscales y de negocios. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tu empresa está realmente preparada para enfrentar una auditoría fiscal, financiera o de cumplimiento? En Grupo Mora ayudamos a las organizaciones a identificar oportunamente riesgos fiscales, contables, corporativos y regulatorios, antes de que se conviertan en contingencias que afecten su operación o patrimonio. Si deseas conocer el estado de cumplimiento de tu empresa y fortalecer su gestión de riesgos, solicita información sobre nuestros servicios de diagnóstico y consultoría especializada. Y si este contenido te resulta útil, recuerda seguirnos en Spotify, suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con otros colegas y empresarios. Ahora sí, continuamos con charlas fiscales y de negocios.
Bien, ya para cerrar, a manera de conclusión, creo que la jurisprudencia de fecha cierta, trasladarla, llevarla al tema del beneficiario controlador, es un tema que no va a prosperar tanto. Es decir, no aplica esta jurisprudencia. Son figuras distintas, tienen finalidades distintas y responden evidentemente a obligaciones distintas. Sin embargo, también creo que sería un error ignorar el razonamiento que existe detrás de dicha jurisprudencia. Porque tanto la fecha cierta de la jurisprudencia como el 115 ter comparten una misma preocupación jurídica: evitar que documentos elaborados posteriormente sean utilizados para aparentar hechos que nunca ocurrieron. Y quizá esta sea la verdadera enseñanza de este tema. La discusión no debe ser si el expediente tiene fecha cierta. La discusión no debe ser apegado a esta jurisprudencia. La discusión es si el expediente está reflejando una realidad histórica que efectivamente existió. Porque cuando la técnica jurídica termina, comienza el terreno del criterio profesional. Y como lo hemos manifestado aquí en Charlas Fiscales y de Negocios, la técnica informa, pero el criterio decide. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Te invito, si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte al canal de YouTube, te invito a que te suscribas o sigas el perfil de Spotify, que compartas este episodio, que le des like y que nos sigas para tener más contenido como este y otros temas que estamos desarrollando con mucho cariño para ti. Nos escuchamos en la próxima emisión. Saludos. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si disfrutas este tipo de contenido y deseas profundizar en temas de fiscal, auditoría, NIF, finanzas y prevención de lavado de dinero, te invito a formar parte de la comunidad de Charlas Fiscales y de Negocios. Nuestra misión no es solo transmitir información, sino ayudarte a desarrollar criterio profesional para comprender, interpretar, analizar, decidir y sustentar tus conclusiones. Solicita información sobre nuestras membresías y continúa fortaleciendo tu crecimiento profesional. En Charlas Fiscales y de Negocios creemos que detrás de cada número hay personas, y detrás de cada historia, una oportunidad para aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece con amor, conciencia e ímpetu. Nos escuchamos pronto.